Muy feliz sábado, ¿cómo están? ¿Están contentos de estar en la casa de Dios? Bueno, yo también estoy feliz, agradecido a Dios de que podemos estudiar la palabra, podemos meditar, tener un momento en nuestro culto sabático para estudiar una porción de la Biblia. Vamos a estar estudiando en esta mañana una porción del Evangelio de Marcos que estamos justamente estudiando en la escuela sabática. Yo ya estuve chusmoseando un poquito lo que va a venir, pero hoy queremos analizar, por ahí en la escuela sabática no nos da el tiempo, ¿vieron? A veces el tiempo es tirano, como dicen, y no nos da el tiempo para hablar de ciertos aspectos. Pero en esta mañana queremos reflexionar en Marcos capítulo 9, los versículos 30 hasta el 37. Hace unos días atrás, en Argentina, para aquellos amantes del deporte, ha pasado un acontecimiento importante. Tenía para esta mañana dos temas y estaba orando y hablaba con mi esposa qué tema presentar, ¿no? Y no sé si alguno estaba dormido, quizá tipo 1:30 de la mañana el domingo, pero quizás fueron despertados por tantos bombos, bocinas, las bubucelas, bueno, diferentes herramientas para emitir sonidos, ¿no? Y mirando por la ventana toda la gente que pasaba, camionetas con chicos, camisetas, confirmé el mensaje de esta mañana. Y Marco nos va a enseñar realmente el verdadero concepto de grandeza según Dios. Cuando miramos por allí en la historia, en los reels, en las diferentes redes sociales, escuchábamos frases como por ejemplo, es un crack, es un genio. Dijo un jugador, me merezco ir por la puerta grande. Alguien llamó a este grupo de deportistas los elegidos. Y uno se ponía a pensar, ¿realmente el cielo maneja el mismo concepto de grandeza que el mundo maneja? ¿Será que Dios mira de la misma forma el título de los elegidos, de los genios, de los cracks, como el mundo mira? Tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Debe el cristiano aspirar al cargo más importante en el reino de los cielos? Miren la palabra que voy a usar. ¿Debemos ser ambiciosos para alcanzar el mejor puesto en el cielo? Vamos a ver que en el texto de hoy Jesús nos dice que sí. O sea, el cielo tiene un concepto de grandeza, el cielo tiene un concepto de ambición, pero es muy diferente al que se maneja en nuestro planeta Tierra. Saben que los capítulos 8, 9 y 10 del Evangelio de Marcos es un espacio donde Marcos nos dice algunos secretos acerca de cómo alcanzar los corazones que Jesús dio a los discípulos. Jesús va saliendo de Cesarea de Filipos y va hacia Capernaum, un lugar muy especial para el Señor Jesús. Saben que Mateo 9 dice que era la ciudad de Jesús. Capernaum, la zona de Galilea, era una zona que Jesús desempeñó un ministerio muy fuerte. Jesús creció en su ministerio, en la expansión del Evangelio, en estas ciudades, en esta zona. Y los capítulos 8, 9 y 10 nos va a enseñar acerca de los secretos del evangelismo para alcanzar a las almas que Jesús va a darle a sus discípulos. Y una de las cosas que tenían que mejorar los apóstoles era el verdadero concepto de grandeza según Dios. Vamos a leer el pasaje.
Marcos 9, 30 al 37, y dice así: saliendo de allí, de Cesarea de Filipos, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiera, pues enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué discutíais entre vosotros por el camino? Pero ellos callaron, porque por el camino habían discutido entre sí sobre quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El texto lo podemos dividir en 3 bloques. El primer bloque lo vamos a ver entre los versículos 30, 31 y 32. Y vamos a ver en este bloque la exaltación del cielo en la persona del Hijo del Hombre. Jesús enseña a los apóstoles cómo primeramente el cielo ve el concepto de grandeza en la persona del Hijo del Hombre. Fíjense ustedes que no es la primera vez que Jesús les habla acerca de la crucifixión. Por ejemplo, en Marcos 8:31, si me acompaña al capítulo 8, versículo 31, dice: comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. La otra vez que aparece es justamente el pasaje que estudiamos ahora. Y la siguiente vez que lo vemos es en Marcos 10 y el versículo 33. Jesús les dice a los apóstoles: ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Noten algunas semejanzas en estos 3 pasajes, tanto en el capítulo 8 como en el capítulo 9 como en el capítulo 10. El mensaje fue dirigido exclusivamente a los apóstoles. Es un mensaje dirigido, es un mensaje muy íntimo que Jesús le comparte a sus apóstoles. Otro aspecto es que las 3 veces los apóstoles actúan de una forma inadecuada. O no entendieron o actúan de una forma opuesta a lo que le está diciendo Jesús. Por ejemplo, viene el pedido de la mamá de Santiago y Juan, ¿se acuerdan? En Marcos 10. Le dice: Señor, quiero que mis hijos estén a tu derecha y a tu izquierda. Y Jesús les acababa de hablar de su muerte. Ellos, los discípulos, siempre actuaron de una forma inadecuada. Y en los 3 pasajes se usa el título Hijo del Hombre. Hijo del Hombre es un título dado a Jesús muy importante, porque destaca la humanidad de Jesús. Jesús le estaba hablando de cómo el cielo entiende el rol de la persona que el cielo envió a este planeta. Si miramos el concepto del Hijo del Hombre, lo tenemos en los Evangelios aproximadamente unas 80 veces a este título. Pero la figura más importante la presentan los profetas. El título Hijo de Hombre presenta a un rey universal, a un reino todopoderoso y a un reino eterno. Fíjense lo que dice, por ejemplo, se los leo.
Daniel 7:14, al Hijo del Hombre que vino hasta el anciano, dice, le fue dado dominio, la gloria y el reino, y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino no será destruido. Noten que el reino de este Hijo de Hombre, según Daniel, es un reino inclusivo, donde recibe la gloria, recibe la adoración y recibe la alabanza de todos los pueblos. Es más, el Evangelio de Juan dice que como Jesús es el Hijo del Hombre, Él recibe toda la autoridad en el juicio. Juan 5:27. Saben, hermanos, este concepto del Hijo del Hombre lo manejaban muy bien los teólogos en los tiempos de Cristo. Era un término que todas las escuelas rabínicas entendían que era un título exclusivamente dado al Mesías. Inclusive los apóstoles. Los apóstoles contrastaban lo que le decía Jesús y lo que decían los profetas. Y entonces los apóstoles no podían unificar el concepto que le estaba diciendo Jesús y el concepto que tenían ellos de la lectura de los profetas del Antiguo Testamento. Porque el cielo, hermanos, el cielo nos enseña que hay un orden para la exaltación. El cielo nos enseña que este es un rey diferente, que viene a entregar su vida por los que viene a rescatar. El cielo nos muestra que este Mesías, este ungido, gana perdiendo. Este Mesías salva muriendo. Y este Hijo de Hombre garantiza la vida dando la suya. Entonces, la mente de los apóstoles no entendía. Porque para el reino de los cielos, la entrega del Hijo del Hombre es voluntaria. Y además de eso, antes de recibir la exaltación, primero se debe pasar, hermanos, por la humillación. Y luego viene la exaltación. El cristianismo, acá en este pasaje, presenta un orden. Para alcanzar el trono de la exaltación, primero tienes que tomar tu cruz. Y luego viene la gloria. Así es como lo presenta el evangelista Marcos. Y saben que los apóstoles tuvieron miedo de preguntarle a Jesús. Miren, si ustedes miran los apóstoles en los evangelios, eran muy preguntones los apóstoles. Eran muy de cuestionar a Jesús, de consultarle, de inquirir en Cristo. Pero en esta vez tuvieron miedo. Dice el versículo 32 de Marcos 9. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Marcos no nos dice el por qué tenían miedo, pero sí podemos deducir de que ellos en esta etapa ya eran los últimos meses del ministerio de Cristo. Ellos conocían a su maestro y sabían que lo que estaban haciendo no encuadraba con todo el paquete de enseñanzas que ya le había dado en los capítulos anteriores del Evangelio de Marcos. O sea, había una especie de carga de conciencia por el cual ellos no querían escuchar la respuesta, porque sabían lo que Jesús les podía decir. Y ahora, saben que Marcos nos presenta a un Jesús que va caminando solo. Y ahora vamos a ver el segundo bloque en los versículos 33 y 34. Noten ustedes que dice: llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué discutíais entre vosotros? Marcos nos deja ver de que Jesús iba solo. Recuerden ustedes
que Marcos, desde el capítulo 8, el versículo 22, nos va a mostrar hacia dónde iba Cristo, hacia la cruz. Desde el 8:21 hasta el capítulo 1 nos va a enseñar quién es Cristo. Y desde el capítulo 8 del 21 en adelante, 22, nos va a enseñar hacia dónde va Cristo. Este camino solo que iba Cristo de Cesarea de Filipos a Capernaum fue solo, porque Jesús les dice que discutían entre ustedes. Había una distancia entre Cristo y los apóstoles. Y Jesús tenía una angustia mental. Jesús sabía que eran los últimos meses con sus apóstoles. Iban a ser meses turbulentos, porque en el capítulo 10 ya entra en Judea. Ya entra en la zona donde lo va a llevar al Calvario. Y Jesús le va a hacer la pregunta y le va a decir, ¿cuál era la disputa entre ustedes? ¿Qué discutían entre ustedes? Y saben que Jesús, y esto es una cualidad de Marcos, ¿no? Entremezcla aspectos físicos, humanos de Cristo y también nos muestra aspectos divinos de Jesús. Y Jesús leía la mente de sus apóstoles. Y no es que Cristo no sabía. ¿Por qué decimos esto? Porque Lucas 9:47 nos dice, Jesús, sabiendo lo que ellos pensaban, les dijo. El que lee las mentes, no se le escapa nada, hermanos. Y Jesús aprovechó esta situación, esta disputa entre los apóstoles, para enseñarles, para instruirlos. ¿Cuál era el problema? Los apóstoles se consideraban como la mejor chance para ocupar los lugares del cielo. Se autopercibían como los dignatarios más encumbrados del reino. El conseguir un lugar predominante en el reino ocupaba y conducía la mente de los apóstoles. Esta idea de recibir un privilegio en el reino de los cielos hacía que tuviesen este tipo de discusiones. No entendieron lo que Jesús les dijo. Era como si hubiese una barrera mental infranqueable en la mente de los apóstoles. ¿Y cuál fue el resultado? Ellos no entendieron. Hermanos, la soberbia y el orgullo nubla el entendimiento. ¿Escucharon eso? La soberbia, el pecado del orgullo y la soberbia hace que nosotros no entendamos las cosas espirituales. Y esto le pasó a los apóstoles. No pudieron absorber la verdad impartida por el Salvador. Los delirios de grandeza les cerraron el entendimiento. No pudieron comprender. Hay una escena de una película que a mí me graficó esto y me hizo pensar. Es una película llamada Dios no está muerto, no sé si la vieron. Pero hay un personaje, Emily Ryans, que es una influencer muy exitosa y tiene el celular todo el día en la mano, la computadora, y se hace un estudio médico y le da cáncer. Y el doctor le dijo, Emily, gracias por venir. Y le suena el celular. Disculpe, le dice. Y responde, ¿no? Sí, ¿qué me decía? Y pasa esa escena como 3 veces. Y el doctor le dijo, mira, Amy, yo sé que el mundo te necesita, pero tengo que decirte que el mundo tendrá que seguir viviendo sin ti. Ella estaba tan metida en sus planes que no escuchó lo que el doctor le decía. Los apóstoles estaban tan enfrascados en sus cuestiones, en sus anhelos,
en sus deseos de grandeza, que no podían escuchar lo que decía el Salvador. No sé si han escuchado esa frase que dice, ¿no? Le dije algo importante, le entró por un oído. A esta gente que tiene esta actitud como los apóstoles, es gente que viene a la iglesia, se baja de su trono, escucha el mensaje y luego se sube a su trono nuevamente. Y no es que le pasa por el oído, están tan altos en sí mismos, están tan ensimismados, tan concentrados en ellos, que el mensaje no les entra por el oído, les pasa por debajo. Y esto le pasó a los apóstoles. La tendencia del corazón humano, hermanos, es ir hacia arriba, no hacia abajo. El corazón egoísta del ser humano prefiere siempre el ascenso y no el descenso. Debemos cuidarnos de que nuestro corazón no nos conduzca al mismo sendero al cual estaban yendo los apóstoles. Y saben, estos delirios de grandeza, ustedes y yo sabemos que son pecaminosos. Pero ¿saben qué es lo más terrible? Que son indetectables para el corazón humano. Es dificilísimo detectar cuando hay orgullo, cuando hay ego en el corazón. A Juan el Bautista se le preguntó, miren la pregunta que se le hizo a Juan el Bautista. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el profeta? Y Juan podría haber dicho, mi nombre me lo puso un ángel. Soy hijo de uno de los pastores, de los ancianos, de los sacerdotes. Es más, pregúntenle a mi padre, se quedó mudo porque él no creyó en lo que el ángel le decía. Además se profetizó de mí. ¿No leíste acaso Isaías 40, la voz que clama en el desierto? Y Juan se despreció a sí mismo, hermano. ¿Saben qué dijo Juan? Es una voz que clama en el desierto. Simplemente soy una voz que habla. Yo no soy nadie. Qué lindo sería luchar con nuestro ego, luchar con nuestro orgullo y tomar la misma postura de Juan el Bautista. La Biblia habla de la importancia de la humildad en la vida cristiana, a tal punto de que si no hay humildad, no va a haber santificación. Si no hay humildad, hermanos, no va a haber crecimiento en la gracia de Cristo. Si no hay humildad, no va a haber salvación para ti. Porque la humildad es una condición para ser grandes o ser llamados grandes en el reino de los cielos. Un pasaje nomás. Miren lo que dice el profeta Miqueas 6:8. Se te ha indicado, oh hombre, qué es lo bueno y qué exige de ti el Señor. Nada más que practicar la justicia, amar la fidelidad y caminar humildemente con tu Dios. ¿Es eso lo único que te pide Dios? Que practiques la justicia, que ames la fidelidad y que camines humildemente con Dios. El apóstol Pablo dice, los exhorto, Efesios 4, 1 y 2, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. ¿Sabes cuál es la dignidad para Dios? El versículo 2 dice, con mucha humildad. Si dijera humildad, vaya y pase, ¿no? Pero dice con mucha humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense mutuamente por amor. Por amor. Y el apóstol Pablo habla de la vestimenta del cristiano.
¿Saben cuáles son las vestimentas del cristiano? Seguro cuando ustedes se levantan y se cambian, cada parte del cuerpo tiene una vestimenta, ¿no? Como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura y la paciencia. El cielo dice que es una condición para ser grande ante los ojos de Dios, la humildad. Pero esta es una lección muy difícil de aprender. Muy difícil. ¿Cómo nos enseña el Señor Jesús? Y aquí entramos en la tercera parte del tema, ya la parte final. Miren lo que nos va a decir Marcos. Marcos capítulo 9, los versículos 35, 36 y 37. Entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Fíjense que Jesús toma la postura de un rabino. Dice el versículo 35, él se sentó. El rabino, hermanos, cuando se sentaba, es que iba a enseñarles algo solemne a sus alumnos, a sus seguidores, a sus discípulos. Noten que Jesús dice: si alguno quiere ser el primero. Jesús no condena de que quieras aspirar a lo mejor. No es de cristiano conformarse con la mediocridad. Jesús fomenta a sus discípulos a buscar la excelencia, a buscar la mejor calidad de su entrega. Jesús nos dice: esto sí tenés que ambicionar. Si alguno quiere ser el primero, el concepto de primero tiene que ver justamente con un concepto de grandeza. Pero fíjense que el concepto de grandeza está bajo una condición. Dice: si alguno quiere ser el primero. O sea, Dios no aprueba la mediocridad. Dios fomenta la excelencia. Dios te incentiva a que busques lo mejor. Porque la Biblia lo dice. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, 1 Corintios 9, 24, ¿no saben que en el estadio todos corren, pero uno solo gana el premio? Corran entonces de manera que lo ganan. El apóstol está diciendo: mira, si pensás ganar algo, si pensás invertir en algo en esta vida, esforzate, dedícate a entregar lo mejor a Dios. 2 Corintios 5, 9 dice: en definitiva, y es una conclusión del apóstol Pablo, en definitiva, sea que vivamos en este cuerpo o fuera de él, nuestro único deseo, y esta palabra en el griego es ambición, es sentir un enorme anhelo de algo. El único anhelo que tenía el apóstol Pablo, ¿saben cuál era? Agradar a Dios, agradarle a Él. Por eso dice: considero todo como basura. Soy hebreo, tengo tantos beneficios, estudié en tal escuela, me preparó, pero todo eso lo dejo a un lado por seguir el supremo llamamiento de Cristo Jesús. La Biblia nos enseña que Jesús no dice este versículo 35 como una advertencia. Fíjense que Jesús no dice: mira, si buscas el primer lugar, estás en el sendero equivocado.
Cuídate de buscarlo primero porque te vas a ir a la perdición. Jesús no dice eso. Jesús no lo da este pasaje como una advertencia. Jesús lo que sí nos enseña es que el buscar el primer lugar en el reino de los cielos debe ser orientado de forma diferente. Como dijo alguien, Jesús no condena el deseo de grandeza, pero lo redefine. O sea, Jesús dice, en mi reino sí se busca la grandeza. En mi reino sí quiero que aspires a ser el primero, pero no como el mundo lo hace. El sentido de la grandeza, hermanos, no está en una copa, no está en un torneo, no está en una bubucela, no está en un bombo. Tienes que aspirar, pero te voy a enseñar a qué tienes que aspirar. El ser el primero para el reino de los cielos está bajo una condición. Y para saberlo, Jesús nos da dos consejos. El primero, dice, si quieres alcanzar la verdadera grandeza, tienes que ser el último de todos. Y el segundo, tienes que ser siervo de todos. Y ambas directrices de Cristo están conectadas. Porque si te transformas en un servidor para el prójimo, inmediatamente vas a dejarte a vos como en el último lugar. Pero ser el último significa de que Cristo está enfatizando olvidarte de ti mismo y preocuparte por el otro. Destaca de que yo dejo mi interés personal y me ocupo y me preocupo por lo que le interesa y necesita al otro. Es darse, es entregarse al prójimo. ¿Quieres ser grande? ¿Quieres ser el primero? ¿Aspiras? Bien. Es algo bueno, dice Jesús. Pero tienes que aprender a cómo el cielo mira la grandeza. El cielo mira la grandeza cuando te pones en último lugar. Y la segunda clave que da Cristo es ser servidor de todos. Y tanto ponerse en último lugar como ser servidor tiene un alcance universal. Dice a todos. Y esto incluye, hermanos, a personas que no pueden devolverte el favor. O también incluye a personas olvidadas en ciertos sectores de nuestra iglesia. El todos es muy importante. Que Dios te dé un corazón de no formar prejuicios para con nadie. Que no condicione el aprecio, la inclusión hacia el otro por su apariencia, por su forma de hablar, por su forma de vestir, por alguna discapacidad física. Que Dios nos dé un corazón que abarque a todos por igual. ¿Y sabes qué significa ser servidor de todos? Es aquel que dedica su vida a poner su atención en lo que el otro necesita. Es aquel que invierte tiempo, invierte pensamientos en observar cómo está tu prójimo. El servidor es aquel que coloca su voluntad en la voluntad de su amo. Y la voluntad de nuestro amo es que nosotros podamos interesarnos más por el prójimo que por uno mismo. El siervo está atento a las carencias de los demás. Y no solamente que está atento, sino que además de identificarlas, suple esa necesidad. El siervo no es un mero espectador que se sienta y disfruta del culto y no hace nada y se va. Un profesor nos decía en la facultad, chicos, cuiden
cuiden de estar formando obesos espirituales. Es el hermano que dice, tengo hambre, me tengo que alimentar, y se sienta en el banco y come, y come, y come de la palabra y no hace ejercicio. El siervo no es un pasivo en la iglesia. El siervo es aquel que es proactivo, es aquel que hace ejercicio, que está atento como un mozo. No sé si lo vieron los mozos, ¿no? ¿A quién le falta un poquito de agua? ¿A quién le falta un plato de comida? Sirve en lo que puedas, en lo que tengas a mano, con tus posibilidades. Estos son los grandes para el reino de los cielos. Estos son los grandes. ¿Quieres realmente ser parte de los grandes del cielo? Esta es la esencia del reino de los cielos. Esto es la naturaleza de cómo el reino evalúa la verdadera grandeza. Servir a otros y a Dios, no a nosotros mismos. El comentario bíblico adventista en este sentido dice: el verdadero amor es esencialmente un asunto de dar amor y no de demandarlo. ¿Quieres alcanzar la grandeza según Dios? Ama a Dios y ama a tu prójimo hasta lo sumo. Esfuérzate, brinda lo mejor de vos, exígete al máximo en favor de tu hermano, de tu prójimo. Trabaja a conciencia con Dios, no para que el otro te vea, no para que el otro te aplauda. Esos son los grandes ante Dios. Estamos en un inicio en la Iglesia de Malvinas, aquí viene el llamado final. Estamos en una etapa crucial en nuestra iglesia, hermanos. Ha habido cambios, ha habido modificaciones en la junta directiva de Malvinas, pero necesitamos entender cómo servir a Dios de la mejor forma. Van a venir momentos difíciles. Tú puedes decir, son 2 años, es mucho tiempo. Pero cada sábado, cada semana, toma el compromiso con Dios de servirle a Él de la mejor manera. En el departamento que te tocó, en lo que fuiste designado. Y si no tenés departamento, acompañá una comisión. Sirve de la mejor manera al pueblo de Dios. Todos tenemos un don de Dios cuando nos bautizamos. Dios te regala un don. Descúbrelo, perfecciónalo. De lo contrario, te estancarás en la vida cristiana. ¿Se acuerdan de ese pasaje que dice, ¿no?, que al que más se le dio, más se le va a demandar? Pero a los que recibieron les será quitado lo que recibieron. Son hermanos que se acercaron a Dios, recibieron el don de Dios y que luego con el tiempo apagaron su luz. Dejaron de estar comprometidos en la causa de Cristo. Desviaron la inversión de sus dones. Nosotros tenemos que tener esta actitud que hizo Jesús. Un niño. La figura de un niño. La figura de un niño representa a una persona dependiente, necesitada, indefensa. ¿Se acuerdan cuando viene el rey en Mateo 25 y les dice: ustedes a mi derecha, por cuanto lo hicieron a uno de mis pequeños, a mí me lo hicisteis? Jesús no está enseñando que te vas a ganar el reino de los cielos haciendo esto. No, porque la gente que estaba escuchando al rey dijo: y Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos pasar frío? ¿Y cuándo te visitamos en la cárcel? Noten que las obras son inconscientes.
Porque primero viene la transformación del corazón y luego como resultado vienen las obras. Jesús nos está hablando de que cuando el cristiano es transformado por Dios, cuando el corazón es transformado por el Espíritu Santo, el accionar te va a salir solito. Tu accionar va a ser un testimonio ante todo el universo de que el éxito del plan de salvación está en ti. De que Jesús es exitoso en tu vida como pecador, como pecadora. Estos son los que alcanzan la grandeza ante los ojos del reino de Dios. Es mi deseo en esta mañana que nosotros podamos ser llamados grandes ante los ojos del reino de los cielos. Que Dios les bendiga ricamente.